ustedes tantas veces, ¿no? Hermanos, el Armagedón está a la vuelta de la esquina. Pero mira, ya en la década del 1900, ¿eh? El pastor Russell estaba diciendo que ya el Armagedón estaba ahí. Y ahí supuestamente lo tenían, ¿no? Bueno. Bueno, y en base a eso es que la congregación cristiana de los testigos de Jehová, mirá, esto no es tan viejo. Bueno, uno puede decir, bueno, esto es viejo. Los testigos de Jehová nunca hablan acerca del, de la educación superior, sí que hablan. Lo hemos mostrado en cantidad de vídeos, en el libro de los ancianos, etcétera, etcétera. Pero esta cartita del año 2014, el 2014, hace poquito, a los cuerpos de ancianos. 29 de abril de 2014, a los cuerpos de ancianos. En estos tiempos de tantos peligros espirituales, es indispensable que los superintendentes cristianos provean dirección diestra al rebaño y que ellos mismos sean ejemplos de fe. Un campo en el que esto es importante tiene que ver con seguir las advertencias que ha dado ¿quién? El cuerpo gobernante respecto a los estudios superiores. A ver si lo agarra, voy a parar aquí, ¿no? Estudios superiores, quedo aquí. Digo, a ver si los agarra la ministra de Educación o el ministro de Educación y Cultura, si lo agarran realmente algunos gobernantes que realmente estén interesados en el crecimiento de la gente y les paran los pies a esta gente, ¿no? Advertencias que ha dado el cuerpo gobernante respecto a estudios superiores. Es necesario que los ancianos provean sabios consejos sobre este asunto basados en las escrituras y las publicaciones del esclavo. Las publicaciones, pero no dice aquí qué publicaciones. Si las que hablaban del siglo XX que se venía el fin, de la que hablaban que en 1914 había comenzado el fin y que la generación de 1914... ¿Qué publicaciones del esclavo? ¿Cuáles? Sí, siente ollas porque Gabriela está cocinando. ¿Qué pueden hacer los ancianos para servir como una multitud de consejeros? Primeramente, decía esta cartica, es importante que comprendan bien cuál es el punto de vista de Jehová sobre el asunto. Yo me pregunto, Jehová realmente les mandó les mandó sobre la educación, sobre los años, el punto de vista de Jehová sobre el asunto. Este Dios Jehová se dedicó a darles instrucciones reales sobre la educación superior, sobre la universidad, o son ellos el cuerpo gobernante y el famoso esclavo. Dice, sigo aquí voy, mirá. La educación es la parte y por eso le concedemos gran valor. ¿Cuál educación? ¿Cuál educación? ¿Cuál educación? La que imparten en los centros de adoctrinamiento y esclavitud llamados salones del reino. Esa educación o la educación que te dieron en la escuela y en las enseñanzas secundarias. Bueno, acá dice, le concedemos gran valor. Sin embargo, Satanás ha convertido la educación superior en un campo minado para los cristianos. Sin embargo, Satanás ha convertido la educación superior en un campo minado para los cristianos. Sí, es verdad, tiene razón. La educación es un campo minado para los cristianos que viven a costa de otros cristianos. Me acuerdo de las palabras que decía Artiga. Sean los orientales, por los orientales del Uruguay, o sea, los uruguayos, tan ilustrados como valientes. ¿Sí? Porque la ilustración, la educación y la valentía son una cosa muy importante. Bueno, así que, sin embargo, Satanás ha convertido la educación superior en un campo minado para los cristianos que viven de otros cristianos.
Muchos de nuestros hermanos y hermanas, particularmente jóvenes, se han descarriado de la fe o han cometido actos de inmoralidad mientras cursaban estos estudios. Ahora decime una cosa, cuando vos estás estudiando una carrera en la universidad, ¿te dan clases de pornografía, de sexo explícito, de cómo mantener relaciones sexuales? ¿O, o estás aprendiendo una carrera, estás aprendiendo un grado, estás haciendo un curso universitario, algo que te va a ayudar en la vida? ¿Qué tiene que ver el que vayas a la universidad con actos de inmoralidad? ¿No han cometido actos de inmoralidad los testigos de Jehová dentro y fuera de las congregaciones? Ancianos, superintendentes, precursores especiales, misioneros, actos de inmoralidad, pero terribles. La peor inmoralidad que pueden haber cometido, los crímenes contra niños. Y no es que estuvieran yendo a la universidad, estaban yendo a los salones del reino. Otros simplemente se encuentran estancados espiritualmente debido a las exigencias de tiempo que supone realizar estos estudios. ¿Y qué? ¿Y qué? Ustedes les pagan. Ustedes les pagan un sueldo a los testigos de Jehová de a pie por concurrir a vuestras reuniones y por predicar y por perder tiempo. Ustedes le pagan la ropa, ustedes le pagan el dentista, la ortodoncia, ustedes le pagan... ¿Qué les pagan? Ustedes les pagan los centros médicos, ¿qué les pagan ustedes? Se han estancado espiritualmente mientras cursaban estos estudios. No, no si iban a estar cursando los estudios, si iban a estar jugando al tenis. Otro simplemente dice, sabiendo que el día de Jehová está cerca, sería insensato buscar cosas grandes, alimentando ambiciones personales o el deseo de prosperidad material. Resulta que el obtener un título universitario para poder forjarte una estabilidad laboral y poder servir, porque se trata de servir. Los que tienen títulos universitarios, la mayoría de ellos los tienen por vocación y otros para servir a la comunidad, para servir como ciudadanos. No buscan cosas grandes y lo que buscan es comer todos los días, poder tener que ponerse, tener un lugar donde vivir. Ahora resulta que poder tener un lugar donde vivir y comer y poder ponerse algo encima de la piel es buscar cosas grandes o tener ambiciones personales o el deseo de prosperidad material. Pero miren cómo siguen estos tipos que son los que le dan instrucciones a los testigos de Jehová. Y así como empecé, el fundador de los testigos de Jehová ya les estaba metiendo miedo en el año 1903, 1890 y pico, hasta el año en que cantó Flor. Estuvo metiendo miedo. Los hombres nombrados, los hombres nombrados, porque escuche, todas estas palabras y estas cosas, porque uno estuvo ahí, entonces uno sabe los hombres nombrados. Ay, fui nombrado por el cuerpo gobernante. No, el cuerpo gobernante ni sabe quién miércoles sos vos. Te nombró por recomendación de un cuerpo de ancianos y ahora ni siquiera va a la sucursal, ni va, ahora lo nombra el superintendente de circuito, que algunos de estos superintendentes de circuito, no por desmerecer a nadie, eran albañiles o electricistas, o no siquiera algunos fueron nada, porque sirvieron como precursores especiales y estuvieron ahí chupando traste durante mucho tiempo y llegaron a los superintendentes de circuito. Y estos son los que te nombran los nombres, los nombrados. Los hombres nombrados deben ser ejemplares y seguir la dirección de Jehová mediante el cuerpo gobernante. Esto conlleva dar el ejemplo también en lo relativo a la educación. Por esa razón, la Carta a los Cuerpos de Ancianos del 6 de marzo del año 2012, podés buscarla ahí, podés buscarla por ahí, esta es del 2014, pero está hablando de 2 años antes, indicó
Y acá viene la parte linda del asunto y que te muestra la mierda que es esta gente. Indicó que los ancianos deben determinar si un anciano, siervo ministerial o precursor, su esposa o sus hijos emprendieran estudios superiores, seguirían llenando los requisitos para tener privilegios de servicio. Escucha bien, ¿eh? Escucha bien, escucha bien y te vas a dar cuenta por qué los borregos, aunque les muestres la verdad, aunque les muestres la realidad y aunque les muestres con pelos y señales todo lo que está ocurriendo detrás de esta basura de organización, ellos siguen pensando que Jehová Dios, ¿eh? el Dios, el Dios ese de la Biblia, de los hebreos, el Dios hebreo, el Dios de los hebreos, que después lo llevaron para Dios de toda la humanidad y el cristianismo y todas esas cosas. Bueno, que ese no quiere que vos estudies, pero no quiere que vos estudies y vos no podés servirle como siervo nombrado, ni siquiera, ya que estudies vos, va, amigo. Pero entonces uno se pregunta, ¿y para qué piden entonces arquitectos, abogados, ingenieros? ¿Eh? ¿Para qué piden dentistas, médicos, para que les trabajen gratis en las sucursales y le hagan los dientes o le saquen una muela? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué piden? Pero no solo vos, no podés, no podés. Y acá me incluyo porque yo, cuando entré en esta basura, yo tenía que ir a retirar mi título a la facultad. Y yo, si sería nabo, si sería nabo, tardé como un año en ir a retirar el título, porque, y eso que me bauticé después de de haber obtenido mi grado universitario. Ahora te das cuenta que no solo vos, si vos vas a estudiar en la universidad, y aquí ves la diferencia entre algunas otras religiones que son licenciados, teólogos, expertos en lengua, yo qué sé, que tienen universidades. Esto no tiene nada, esto no gastan nada, esto no gastan en nada, solo las escuelas que le dan a la plebe, más los que son invitados a la supuesta escuela que no obtuvo ningún tipo de aprobación por parte del gobierno norteamericano, que querían que fuera de nivel universitario los 6 meses que van ahí a Galado, Gilead, el centro de adoctrinamiento para la esclavitud. Bueno, no solo vos no podés tener estudios universitarios si sos anciano o estás queriendo, porque esto es una carrera, los tipos empiezan ahí, y sí, y a ver, soy siervo ministerial y tengo responsabilidades, a ver, y soy siervo de cuenta, y soy siervo de literatura, y soy siervo de revista, y soy siervo de limpieza, y soy siervo de esto, y soy siervo de lo otro, y visito a los hermanos, y la puta, y no me nombra, este hijo de mil puta no me nombra, y no me nombra, y allá un día, porque ahí hay un montón de envidias y celos y cosas, y que hay tipos que son sanos y limpios, pero nunca obtienen porque, ¿qué pasa? No vayas a leer un poquito mejor, y no vayas a pronunciar mejor las palabras, en vez de decir Jehová o Jehová, como decía uno, o Jehová, pronuncian bien y ahí nada, no los recomiendan. Pero ahora es, si la esposa o los hijos emprenden estudios superiores, es que hay que seguir generando la masa de ignorantes, que tiene que seguir de generación tras generación la ignorancia para que los cristianos que viven de ustedes, los que están arriba, los supuestos nombrados ahora por el aire, por el Espíritu Santo, por el aire, los nombrados por las llamitas del Espíritu Santo, puedan vivir tranquilos. Entonces, no podés vos, no puede tu mujer y no pueden tus hijos. Entonces dice,
su esposa o hijos emprendieran estudios superiores, seguirían llenando los requisitos para tener privilegios de servicio. Escuchá, los privilegios de servicio como que si te estuvieran abonando todos los meses metiéndote en la cuenta una cifra importante de dinero. Lo que pasa que estos tipos aprendieron a trabajar con la vanidad. Han aprendido a trabajar con la vanidad de la gente y han aprendido a trabajar con el miedo, la vanidad y los portentos espirituales. Entonces, claro, el ser reconocido como anciano en una congregación de 45, 50, 100, 150 borregos y pararse adelante del atril y decirle 4 chorradas, eso es importantísimo. Pero ahora se terminaron, les están vendiendo los salones, se está acabando todo. Ahora es por Zoom. El protagonismo se lo metieron en... Y el protagonismo, y escúchame, y muchos de estos, cuando iban a buscar un trabajo, lo primero que decían, soy testigo de Jehová. Necesito días libres para la asamblea y necesito los días libres porque soy anciano de la congregación. Como que si hay algún patrón le interesara una mierda lo que vos hacés dentro de los testigos de Jehová que no existen en el mundo. Entonces, pero estos tipos aprendieron a trabajarte la vanidad y a trabajarte el miedo, el Armagedón y la vanidad. Soy alguien, pertenezco a los elegidos de Jehová. Sigo porque me disgrego y me voy a la miércoles. Entre los factores de mayor peso están la actitud. Escuchá una cosa, porque no se trata de que te reniegues y digas, bueno, miércoles no voy a estudiar, y no hagas como hacía yo, que yo animaba a estudiar a cuanto Cristo había en la congregación y le decía, no, tenés que estudiar, tenés que hacer esto. Vos, ¿por qué no sos? Bueno, podés, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde llegaste? Hasta tal lado. ¿Entendés por qué me odiaban? Bueno, ahora tenés varias opciones, ¿No te gusta ir a la universidad? No, bueno, no vayas, pero estudia otra cosa, venga, estudia otra cosa, que vas a ser vieja y vas a estar en el precursorado y no vas a saber qué mierda hacer con tu vida. Y entonces me odiaban, era un anciano odiado, era rebelde güey, dice Gabriela. Pero, fíjate vos, entre los factores de mayor peso están la actitud hacia la educación superior. O sea, vos no lo hagas. En el caso mío yo ya lo tenía y yo no lo explotaba mucho, te voy a decir la verdad. Hasta que no conocí a Gabriela no lo empecé a explotar en realidad a mi título bien. Pero la actitud, o sea, te juzgan hasta la actitud hacia la educación superior. No le vayas vos a impulsar a tus hijos a seguir adelante, a esforzarse, a estudiar. Y el motivo para ir tras ella, la actitud y el motivo. ¿Está buscando el hermano en cuestión cosas grandes o persiguiendo ambiciones personales? Y no se trata de ambiciones personales, el querer ser anciano, el querer dar partes en las asambleas de dormidera, en las sesiones interminables de torturas a niños, jóvenes y viejos. No es ambición personal querer ser superintendente de circuito, ser coordinador de sucursal, coordinador de la congregación y la puta madre. Entonces, considera que las advertencias del esclavo fiel y discreto sobre el tema de la educación no son aplicables a su localidad. ¿Piensa que es imposible conseguir un trabajo adecuado sin obtener primero una educación superior? ¿O por el contrario, manifiesta confianza absoluta en las palabras de Jesús de Mateo 6:33? Busquen primero el reino y su justicia y todas las demás cosas de Dios les serán añadidas. Yo te voy a decir la verdad. Durante el tiempo que yo estuve en esta mierda, es el tiempo que peor lo pasé en mi vida. Y buscaba el reino, y buscaba el reino, y el puto reino no me ponía las cosas fáciles,
¿Estás de acuerdo con la siguiente postura que la organización ha expresado? En vez de elegir asignaturas orientadas hacia la educación universitaria, padres e hijos deben escoger cursos que sean útiles para una carrera teocrática. Claro, aparejador, arquitecto, ingeniero, albañil, albañil, fontanero, electricista, para hacerle el caldo gordo ahí. delineador, dibujante industrial, dibujante de arquitectura, ¿qué más? Diseño gráfico, internet, informática, programación, creación de virus informáticos. Podemos seguir. Todas estas cosas interesantísimas. Interesantísimas. Apoya activamente este consejo. Por ejemplo, ¿qué consejo da a otros? Escúchame. O sea, sos un anciano, sos un generador de incultura, sos un generador, sos un castrador, sos un puto castrador. Eso es lo que sos. Perdonen las malas palabras porque me recalienta todo esto. Pero es eso. Anciano de los testigos de Jehová, castrador, castrador de futuros, cercenador de libertades. Y ni que hablar de los capos que los gobiernan. Entonces, claro, tenés que apoyar activamente el consejo. Por ejemplo, ¿qué consejo da a otros? ¿Tiene franqueza de expresión en este asunto? Franqueza de expresión. Me pregunto la franqueza de expresión que tiene Cara de Goma cuando da los discursos. La franqueza de expresión. La que tiene el Morris cuando enciende la cerilla y dice que los apóstatas vamos a ser transformados en llamita, ¿eh? Pero no dice nada de cuando andaba comprando 12 botellas de Macalán y andaba arrastrando el carrito, para llevarse las botellas de whisky de una licorería. Nadie le dijo nada, sigue dando parte, sigue dando discursos, este viejo atrevido, enfermos mentales. En fin, las cuales deben usarse como guía para determinar si el individuo está promoviendo o persiguiendo la educación superior. Deben llegar al fondo caso por caso. Escuche, estos son consejos espirituales. Esto tiene que ver con la vida espiritual, tiene que ver con cultivar el alma, con cultivar la relación con Dios, consejos que le da el cuerpo gobernante a los ancianos para los borregos, que es todo espiritual. No es meterse en la vida de cada uno, en la cultura, en los proyectos de vida, no es meterse en nada de eso, no. Estoy aquí, deben llegar al fondo caso por caso. El hecho de que alguien sea precursor o asista a las reuniones, aunque son factores importantes, no son los más determinantes a la hora de evaluar si alguien es ejemplar o no en esta cuestión. Indudablemente necesitarán la sabiduría de arriba, de arriba de Warwick, a fin de evaluar estos factores que pudieran repercutir en los privilegios de los hermanos o de un hermano nombrado. Sin embargo, pueden contar con la ayuda del Espíritu Santo al hacer estas deliberaciones, tal como lo indica 2 de Timoteo 2:7. El Señor verdaderamente te dará discernimiento en todas estas cosas. Y entonces, si el Señor les da discernimiento en todas estas cosas, ¿para qué mierda necesitan estas cartas, estos hijos de mil puta? En cada visita el superintendente de circuito se asegurará de que los ancianos están aplicando esta dirección. No tienen la Gestapo y no tienen una policía espiritual. No tienen nada de eso.
Eso es todo mentira de apóstata. Eso son todas falsedades de apóstata. Ellos no tienen nada de esto. Ellos simplemente están preocupados porque no se vaya a descarriar toda la congregación y ahora a la congregación se le ocurra empezar a investigar, empezar a tener una visión de la realidad, empezar a ir a la universidad y empezar a tener un futuro diferente y por ahí escaparse del resorte espiritual, del resorte del adoctrinamiento que los mantiene agarrados a la Watchtower. Que Jehová bendiga sus esfuerzos por animar a nuestros queridos hermanos a tomar decisiones que le permitan atesorar un fundamento excelente para el futuro y que puedan asirse firmemente de la vida verdadera. Bla, 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 bla. Mirá, si vos defendés todo esto y vos seguís pensando que esta organización en realidad es la organización que representa a Cristo en la tierra, estás como de aquí a Pando. Mira, yo de aquí a Pando estoy a más de 12.000 kilómetros, creo. ¿Por qué? Porque esta gente no es que conocerán la verdad y la verdad los libertará. Esta es la gente que, fíjense que el Cristo, el cristiano, el primer cristiano, o sea, el primer cristiano fue el primer seguidor de Cristo, pero vamos a decir el maestro, no el gran maestro, no el hijo de la viuda, no, el hijo del Dios verdadero. Este dijo que él tenía interés en decirle muchas cosas, enseñarles muchas cosas. Pero él entendía que si le enseñaba más, no tenían la capacidad para soportar lo que él les podía decir. Yo antes de que Abraham fuera, yo ya he sido. Y vino de unas regiones, de unos lugares totalmente desconocidos para nosotros. Pero tenía interés en que ellos aprendieran, en que ellos conocieran. Por eso les dijo, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Porque la libertad es conocer cada vez más y más y más. Reconocemos que somos ignorantes, pero queremos aprender, pero queremos saber, pero queremos vivir una vida con significado. Pero estos, como lo hemos dicho otras veces, se apropian de tu vida. Pero no solamente que se apropian de tu vida, se apropian de tu presente, del presente tuyo, el de tu familia, el de tus hijos, para poder apropiarse definitivamente de tu futuro y tenerte esclavizado. La educación superior te va a hacer libre, te va a enseñar a pensar, te va a enseñar a evaluar, te va a enseñar, pero no solamente te va a enseñar, sino que te va a dar herramientas para poder vivir, para poder comer, para poder tener una casa, o alquilarla, o tenerla, o lo que sea, para defenderte en la vida y para poder ser un verdadero padre o madre de familia. Para eso es que está la educación superior. En el próximo vídeo que voy a hacer, voy a hablar sobre la biblioteca de Babilonia. Y espero que porque les voy a dar un pequeño adelanto, fue destruida. Y fue destruida por orden, la última parte de la biblioteca de Babilonia fue destruida por orden de un obispo. Tenía más de 700.000 rollos y obras. Vamos a hablar sobre la historia, sobre cuándo se inició, sobre por qué se inició, por qué podemos decir que fue el primer gran banco de datos de la historia contemporánea o de la historia de esta parte de la historia de la civilización humana. Vamos a hablar también de la biblioteca de Pérgamo, de donde viene la palabra pergamino, y vamos a hablar
cuál era la razón por la cual estaba esa biblioteca. Y vamos a hablar por qué en la Biblia se quemaron libros carísimos, porque decían que hablaban de artes mágicas. Vamos a hablar de eso en el próximo vídeo, si nos dejan. Les mando un abrazo y tengan en cuenta esto, porque esta gente, yo hablo así, lo siento si a algunos los ofendo, pero ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Lo que quiero es que ustedes sepan que nosotros sabemos lo que piensa esta gente y lo que hace esta gente. Y tenemos miles y miles de cartas de estas. Y tenemos archivos, y tenemos revistas viejas, y tenemos libros viejos, y no los quemamos. No los quemamos porque provengan de los demonios testigos de Jehová. Los tenemos ahí porque son un testimonio para saber cuál es la trayectoria de esta gente y los resultados de los testigos de Jehová y los resultados de la Watchtower es el enriquecimiento de una élite, la hipocresía y el sufrimiento de los de abajo por miles. Un abrazo. Nos vemos en el próximo.